¿sí? O sea, retomando sería lo que vimos hasta ahora, sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. eh, Como me decían, acá les voy a compartir a dónde quedamos. A ver. mm, Ahí está. Acá está. Paralelas de igual sentido, entonces la resultante es paralela a las fuerzas del sistema. El módulo, como me decían hace un rato, es igual a la suma de los módulos de las dos fuerzas, ¿sí? Se ubica entre las fuerzas y más cerca de la mayor fuerza. Muy bien, eso que dijeron estaba correcto, solamente que la dirección no se obtiene con la tangente como estaba escrito ahí en el chat, sino como una dirección paralela también. Si las fuerzas son paralelas, la resultante también va a ser paralela. Bien, entonces para hallar la ubicación de la resultante, ¿sí? ¿Qué teníamos como opciones? ¿Recuerdan? Que había dos formas. Un procedimiento que es analítico, es decir, que con cálculos, y otro que es gráfico, ¿sí? Bueno, con el procedimiento analítico, que vimos en la clase pasada, nosotros llegamos a esta expresión, que surgía, si recordamos, de analizar los momentos de cada fuerza. Y eso se llamaba relación de Stern, ¿sí? Esto, recordemos que viene de analizar los momentos de las fuerzas. Y las fuerzas, fíjense, forman un ángulo de 90 grados con el vector R, digamos. Por lo tanto, cuando yo hago el producto vectorial, el seno me da 1. Por eso es que me quedaban los momentos. Simplemente multiplicar la fuerza por el brazo de palanca o las distancias. ¿Sí? Bien, y el procedimiento gráfico, que lo habíamos hecho también, que fíjense que ahora lo que vamos a ver va a ser igual, de la misma manera que para las fuerzas en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, yo tengo la fuerza, las identifico. La fuerza 1 es, las dos fuerzas que son paralelas están mirando para abajo. Fuerza 1, fuerza 2. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Trasladamos una de las fuerzas paralelas sobre la dirección de la otra. Por ejemplo, acá trasladamos F1 sobre la dirección de F2. Y a la otra fuerza, a la F2, la vamos a trasladar sobre la dirección de F1, pero invertida. ¿Sí? Entonces, uniendo las dos fuerzas que han sido trasladadas, los dos vectores, o sea, esta y este, uniendo esos dos puntos, ¿sí? Y la unión, digamos, también entre las dos fuerzas paralelas, obteníamos el punto de ubicación por donde estaba, o donde pasa, o donde se puede dibujar la resultante. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las fuerzas de distintos sentidos. ¿Sí?
Yo acá les voy a explicar y luego vamos a pasar a la actividad 1 de esta unidad, ¿sí? Donde vamos a hacer ya en el pizarrón. Entonces, también tengo el procedimiento gráfico y analítico, ¿sí? Al igual que en el caso de las fuerzas de igual sentido. Pero fíjense que hay que ver una cosa. En el procedimiento analítico vamos a usar la misma relación de Stern, ¿sí? Pero, ojo acá, miren, ¿dónde estarían las fuerzas paralelas de sentido contrario? Bueno, acá está fuerza 1 mirando hacia abajo y fuerza 2 mirando hacia arriba. ¿Ah? Primero nos ubiquemos con eso. Fuerza 1 mira hacia abajo, fuerza 2 mira hacia arriba. Esas son las fuerzas paralelas de sentido contrario, no de igual sentido como en el caso anterior. Y fíjense que esas fuerzas están a una determinada distancia D. ¿Estamos? De ahí arrancamos. D sería el segmento AB que figura ahí. Bueno, ahora cuando nosotros hagamos este procedimiento gráfico o analítico, vamos a obtener que la resultante ahora ya no está entre las dos fuerzas, ¿sí? Sino que ya se sitúa fuera de las dos fuerzas, ¿sí? Y va a estar del lado de la mayor fuerza, ¿sí? De ese lado, la dirección va a ser también paralela, va a tener el mismo sentido de la mayor de las fuerzas. ¿Ven? Acá F1 es menor módulo que F2, entonces la resultante va a ser paralela, va a estar al lado de la mayor fuerza, fuera, ¿no? Como dije recién, fuera de las dos fuerzas paralelas, y va a tener el mismo sentido de la fuerza mayor. Ahora el módulo va a ser la diferencia o la resta entre los dos módulos de la fuerza. Antes era la suma, ahora es la resta. O ¿Sí? sea, cuando las fuerzas son opuestas, o sea, una va para arriba y otra para abajo, se resta. La resultante de esas dos fuerzas paralelas se obtiene como la resta de los Ah, módulos de ya. las dos fuerzas. ¿Sí? Ahí está lo que les digo. Entonces, la resultante, ¿qué características tiene? Paralela a la fuerza. Del módulo, ¿cuál es su módulo? La resta de los módulos de la fuerza. Y acá es la resta, o sea, yo tengo que tomar la fuerza mayor menos la fuerza menor. ¿Sí? Si Siempre es la F, mayor, siempre se toma la mayor. la mayor menos la menor, o sea, yo hago la diferencia. O sea, si F1 vale 100 y F2 200, bueno, hago 200 menos 100. ¿Sí? O los valores que sean, pero siempre el resto, la mayor menos la menor. Se ubica fuera de las fuerzas, como dijimos, más cerca de la fuerza mayor y tiene el mismo sentido que la fuerza mayor. ¿Está? Ese sería el procedimiento, esas serían las características de estos resultados. ¿Sí? Acá, una aclaración, miren. ¿Quién es D1 y quién es D2 cuando yo voy a aplicar la relación de Stern? A ver si lo vemos, si lo observan ustedes en el dibujo. ¿Quién era D1 y quién era D2? A ver, D1 es una distancia, D2 también. D1, ¿qué distancia sería? D1, Sí, o sea, ¿cuánto es el recorrido de la fuerza 1? ¿hasta Sería, dónde? ¿verdad? Hasta donde finaliza la flecha. O sea, podemos decir que D1 es la distancia que hay entre la dirección de la fuerza 1 y la dirección de quién? De la De la resultante. Ah, de la resultante. De resultante, la de la resultante. resultante. Recuerden que las distancias se miden en relación por donde pasa la resultante. Entonces ahora fíjense que D1, miren, todo esto es D1. ¿Sí? Porque la resultante ya está afuera.
Y D2 sería desde la fuerza 2 hasta la resultante, ¿ven? Eso para tener en cuenta cuando hagamos la relación de Stevin, cuando apliquemos el método analítico. Bien, ¿cómo es el procedimiento gráfico, chicos? De la misma manera que el procedimiento para las fuerzas de igual sentido. De la misma manera. ¿Cuál sería el procedimiento? Yo tengo las dos fuerzas, hago un traslado de una fuerza sobre la dirección de la otra, sin cambiar el sentido, y de esta otra fuerza la traslado también a la dirección de la primera, y a esa sí le cambio el sentido. ¿Ven? Entonces miren, F1, fíjense, a ver, la que ha sido cambiada, ¿ven? F2 ha sido trasladada a la dirección de F1 sin cambiar el sentido. Pero F1 es trasladada y dibujada sobre la dirección de F2, pero cambiando el sentido. ¿Sí? Entonces, uniendo estas dos fuerzas, estos dos vectores que no los originales, sino los que yo les cambié el sentido, uniéndolo, miren, ¿sí? Nos va a dar donde se cruza con la línea que une las dos fuerzas, el punto O, que sería por donde pasaría para la dirección paralela también a las fuerzas de la resultante. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a hacer ahora con un ejemplo de la, como les decía, de la actividad número 1 de esta unidad. Bueno, acá yo les dejé el video, un video para que vieran sobre centro de gravedad, que vamos a ver enseguida. Bien, ahora les voy a compartir el tema de la actividad. A ver, déjenme ver, a ver si la tengo por acá. Bien, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Bien, ahí están viendo la actividad. Sí. Actividad número 3. ¿Sí? Bueno, acá, en un momento de meditación, van a resolver ustedes y poner si es verdadero o falso. Y lo vemos la clase que viene si quieren. Vamos a pasar directamente al ejercicio número... A estos, son poquitos acá. ¿Sí? Vamos a arrancar por las fuerzas paralelas de sentido contrario, porque ya hemos hecho un ejemplo de igual sentido. Entonces sería la actividad 1 de la unidad 3. Bien, entonces vamos a arrancar por el ejercicio 4. Fíjense, dice, halle gráficamente las resultantes de un sistema formado por dos fuerzas paralelas de distintos sentidos de 500 y 800 newtons situadas a 3 metros una de la otra. Entonces, la fuerza 1, su módulo, digamos, va a tener 500. Vamos a poner que sea la fuerza 1. Y el módulo de la fuerza 2 va a ser 800 newtons. Y la distancia, 3 metros.
¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se ve bien. Muy bien. Bueno, fíjense que acá no me da el gráfico, no me dice cuál de las fuerzas está mirando hacia arriba, hacia abajo, o si está a la izquierda, a derecha. ¿Sí? Entonces acá lo voy a dibujar como a Creo que mí me no debe parece. afectar eso, ¿verdad? Igual. No. Por eso, como Porque es no lo me lo mismo al fin y dice, al cabo. claro, exactamente. No me lo dice, bueno, yo voy a tomar que las fuerzas son verticales. ¿Sí? Y voy a suponer que la fuerza 1 va para arriba y la fuerza 2 para abajo. ¿Sí? O lo puedo hacer al revés, si nadie me lo dice, ¿sí? Como dijo usted bien, no le va a afectar porque queda igual representado según el problema. ¿Sí? Pero bueno, si yo voy a hacer un procedimiento gráfico, ¿qué teníamos que hacer primero? Elegir el sentido. Una escala. Hacer Eso, una exacto, los dos. Lo del sentido es lo que estuvimos hablando recién. Y sería buscar la escala. Muy bien, como dicen acá en el chat. Renzo. Bien. ¿Qué escala les parece que podemos usar? Un centímetro por 100 newton. 1 cm 100, a ver. Bien, entonces esta fuerza, yo le voy a escribir acá arriba, voy a subir un poco las cosas. Vamos a escribirla acá arriba. Disculpen la improlijidad, pero sería, por ejemplo, 1 cm que yo dibuje, me van a representar 100 newtons. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, esa es una. Yo lo voy a hacer de 200. ¿Sí? 1 cm, 200 newtons. Para hacer un poco más chico. ¿Por qué? Porque a mí, yo tomo como 1 cm 5 de las reglas, ¿sí? Para que se pueda ver. Entonces, en esta fuerza va a tener 4 centímetros, esto es fácil de ver. Si divido 800 en 200 me da 4 centímetros. Y esta, si divido 500 en 200, me daría 5 medios, o sea, 2,5. 2,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a... y falta una cosa, para la distancia, a ver. Y lo ¿Qué escala redujamos a vamos? 6 centímetros. ¿Cómo sería? A ver. Porque la distancia son 3 metros entre las fuerzas. 1 centímetro, 1 metro, ¿no? O dos Y centímetros, un pongamos metro. 2 centímetros, 1 metro. Sí, siempre hagamos la unidad. A ver, estoy buscando el marcador rojo. Siempre tratemos de decir cuántos siempre representa 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, esta es una escala. Yo voy a usar esta escala para las fuerzas. Para las distancias, vamos a usar la escala de 1 centímetro igual 1 metro. ¿Sí? Si quieren pueden ir haciéndolo junto conmigo. O pueden decir 2 centímetros, 1 metro, como dijeron. O sea, 1 centímetro, 0,5 metros sería. ¿Sí? Siempre tratemos de poner la unidad. Bien, todos están de acuerdo que 1 centímetro, 1 metro. Muy bien. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas van a estar separadas 3 centímetros. ¿Sí? Yo voy a dibujar acá 3 centímetros. 1, 2, 3. ¿Sí? Y una fuerza va a tener 2,5 centímetros y la otra 4.
Entonces yo voy a dibujar la fuerza 1 para arriba. Ahí. 2,5 sería 1, 2, por ahí. Fuerza 1. Y 4 me daría la fuerza 2. Vamos a poner la regla aquí. Para trazar las perpendiculares a la distancia, pueden usar la escuadra. ¿Sí? Ponen la escuadra de ustedes. Por ejemplo, así, ¿ven? Así, y sabemos que es perpendicular. Ya tengo una más chiquita. Ponemos la escuadra así y trazamos la perpendicular. Entonces, mi fuerza va a tener 4 centímetros. 1, 2 y 4 serían por ahí. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Lo van dibujando ustedes? El que pueda lo va haciendo. Sí, profe, sí. Muy bien, entonces este es F1 y este es F2. ¿Qué me dice el procedimiento gráfico? A ver. Bien. Vamos a trasladar una de las fuerzas, recuerden, una de las fuerzas, yo la voy a dibujar con rojo a las que traslado. Va a ir trasladada con el mismo sentido. Por ejemplo, yo voy a trasladar F2 sobre la dirección de F1 con el mismo Pero el sentido. opuesto. El opuesto sería. O sea, el opuesto de F1. Eso. Fíjense dónde va a quedar. En la dirección. Esta es la dirección de F1. Yo la dibujo con rojo. Esta es la dirección de la fuerza 1. ¿Sí? Entonces yo voy a trasladar a la fuerza 2. Yo lo elijo. ¿Sí? Igual como está, sobre la dirección de la fuerza 1. Es decir, que la fuerza 2 va a estar acá, con 4 centímetros igual, ¿sí? Hasta ahí. Entonces a esta yo le voy a llamar F2'. ¿Sí? F2'. ¿Qué puedo hacer también? Puedo hacer el traslado de la fuerza 1 sobre la dirección de F2 sin dar la vuelta. O sea, eso lo elijo. ¿Podemos hacer las dos o una sola nomás? ¿Sí? Eso lo eligen ustedes. Por ejemplo, yo elegí, vuelvo a repetir, a la fuerza 2 la traslado así como está. Ahora, si yo elegí esto, a la fuerza 1 la voy a tener que trasladar, pero invertida, sobre la dirección de F2. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá estoy haciendo un enchastre con la tinta. Vamos a ver si cargo. Entonces F1 tenía 2,5 centímetros, la voy a trasladar acá. Hasta ahí sería. Le puse tinta y no anda esto, espera. No sé si se llega a ver. Ahí.
¿Ven? Esta es F1. Prima también, porque no es F1 en sí, sino que es su traslado. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, traslado una de las fuerzas en la dirección de la otra sin cambiarle sentido y traslado otra de la otra fuerza en la dirección de la otra, pero cambiada de sentido. Entonces, uniendo los dos vectores rojos, o sea, las dos fuerzas que trasladamos, no las originales, uniendo estos extremos, digamos, y la línea que une a las dos fuerzas, ¿sí? Obtengo el punto por donde va a pasar la resultante. ¿Se ve? Ahí no entendí qué hizo, profe. ¿Lo puede volver a explicar? Sí, sí. Arrancamos dibujando F1 y F2. Sí, ¿Sí? sí. Hasta ahí voy, en la Bien. recta, y me parece. Entonces, ¿qué hice? ¿Los traslados se entendieron? Sí. Perfecto. Bueno, fíjense que yo a las fuerzas trasladadas las dibujé con rojo. Y le puse que era F2', porque no es la F2 sino su traslado, y F1'. Entonces, uniendo los extremos de los vectores, ¿ven? Uniendo esos dos extremos, uniéndolos y continuando esa línea, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta que se cruce con esta que es de la distancia entre las dos fuerzas. ¿Se acuerdan? Esta y esta Ah, sí, sí. son los 3 metros que yo dibujé 3 centímetros por mi escala. Entonces, prolongando esa línea con la unión de los dos extremos de los vectores que trasladé, obtengo el punto por donde va a pasar la resultante. ¿Se entiende? Quiere decir que por acá, paralela, también, por eso necesito un solo punto nomás, porque ya sabemos que la dirección va a ser paralela, ¿sí? Paralela a las dos fuerzas, ¿sí? Por esa dirección va a pasar la resultante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el módulo de la resultante? ¿Qué dijimos? La resta de las dos fuerzas. Se la resta, entonces va a ser 800 menos 500. Serían 300 newtons. ¿Sí? Que de acuerdo a la escala que yo usé, que era esta que está remarcada, ¿sí? Serían 300 dividido en 200, 1,5 centímetros. ¿Sí? El módulo en centímetros para poderla dibujar es 1,5. Ahora, veamos, las fuerzas originales son las que están con negro. Fuerza 1, fuerza 2. ¿Sí? Entonces, la resultante tiene su dirección paralela a ambas. ¿Sí? Tiene este módulo, 300 newton o 1,5 centímetros de acuerdo a la escala. ¿Y qué sentido va a tener? El sentido de la fuerza 2. Muy bien, o sea que va a estar Lo que es la dibujada fuerza mayor, ¿verdad? esa, para abajo. Entonces la resultante va a estar acá, va a tener 1,5 centímetros, ahí, borro esta línea, su dirección, la dibujo ahí nada más, y va a estar ubicada en el punto que obtuvimos gráficamente. ¿Sí? Marquemos quién es de 1 y quién es de 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, desde la fuerza 1 hasta donde está la resultante, desde acá hasta acá, eso sería D1. Y desde la fuerza 2 hasta la resultante sería D2.
2. Distancia 2. Así ponemos como cotas. Y listo. ¿Sí? Si hubieran hecho el traslado cambiando las fuerzas, este gráfico así les hubiera dado de acá, de este lado así. ¿Sí? El lado de arriba, pero el punto iba a ser el mismo. ¿Se entiende? ¿Algunas preguntas, chicos? ¿Alguna preguntita? Profe, Sí. no le escuché de la parte en donde vio el punto de F2 vendría a ser, hasta donde está el puntito de los resultantes. ¿Dónde saco esa línea? ¿Cuál? No, arribita. En donde ¿Esta? está la línea de los 3 metros, ¿no es cierto? Sí, esta. Ajá, del segundo punto hasta el último punto. ¿Esto? Ajá, ¿cómo saco esa línea? ¿Cómo No, saco esa yo línea? la marqué nada más. ¿Me entiendes que Pero no tenemos solamente... que ir ni nada. ¿Cómo? No, profe, ella se refiere a donde viene a cortar la resultante. O sea, desde la resultante de acá de abajo hasta la línea de los 3 metros, digamos. Esa línea imaginaria vendríamos a decir que es donde se unen los puntos de la resultante y de la Esta distancia. y Ajá, es. ¿Esa es la que no entiende? Creo que se refiere a la línea que sacó con F2' y F1', que era la continuación Bueno, y por eso queda una línea resultante hacia No, la resultante. Exactamente. la línea resultante. Es la línea. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero Y que es. pregunta sobre la línea D2. a ¿De ver, dónde la espere, saco? vamos a escuchar. Vamos a borrar entonces. Esto, Ahí donde borro puse el ya. dedito recién, en el segundo punto. Tiene los 3 metros. Acá están Tiene los el 3 metros. punto 1. Sí, acá en el punto, ese punto Ese hasta el punto, otro punto de la derecha. Ajá, así. sí. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo saco esa línea? ¿Cuánto sé yo cómo medirla? Ah, con la regla. Eso lo trazó nada más. Solamente Hasta que indiqué, se junten los miren, puntos. Es para solamente tener indiqué, una guía. claro, solamente indiqué cuál es la distancia 1 y cuál es la distancia 2. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, esta, miren, ahí. Nosotros arrancamos de acá. Estas fuerzas están de sentido contrario, separadas por esta distancia. ¿Sí? Cuando yo hago el procedimiento gráfico del traslado de las fuerzas, las uno, ¿sí? Y para obtener un punto necesito otra recta. Entonces voy a prolongar esta recta de la distancia que une a las dos originales, ¿sí? Y con la unión de esta línea roja, ¿sí? Que pasa por el extremo de los vectores que han sido trasladados, ahí me da el punto por donde va a pasar la resultante. Donde voy a dibujar la resultante. Ah, bien. ¿Vamos? Sí, pero ¿Sí? Bien, bien. Ahora yo les decía que distancia 1 y distancia 2 serían las distancias que hay desde cada fuerza a las resultantes. Entonces, la distancia 1 sería desde la fuerza 1 hasta la resultante. Entonces, yo con la regla voy a medir y voy a decir, ahora vamos a ponerla ahí, para mí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 centímetros. O sea, desde la fuerza 1 hasta donde está la resultante, por donde pasa, hasta acá, para mí sería de 1, 7,5 centímetros. Y desde la fuerza 2, que es el vector negro, hasta la resultante, desde acá hasta acá, vamos a medirlo. 1, 2, 3, 4,5. Me daría de 2.
4,5. ¿Hay una forma analítica para comprobar? Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Con Stevin. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si lo hubiéramos hecho al revés, los vectores, profe, ¿la Sí. resultante sería para arriba al revés también o sería para abajo? Y si hubiéramos puesto F2 acá y F1 acá, dice usted. Sí, O hacer los traslados al revés. hacer los traslados al revés. No, si hago los traslados al revés, esta línea roja hubiera venido así. Sí, sí, Cayendo. sí. Y la resultante va a pasar por ahí, pero la resultante no va a cambiar el sentido. Porque la fuerza 2 está mirando para abajo y tiene el sentido de la fuerza mayor. Ah, listo, profe. ¿Estamos? Ahora, si usted me cambia la fuerza, F2 me la dibuja para acá y F1 para el otro lado, sí, ahí va a cambiar la cosa. Ah, bueno, profe. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora díganme cuánto valdría D1 y D2 en la realidad. D1 y D2 en la realidad. A ver. ¿Qué tengo que hacer para obtenerlo? A ver si me responden por el chat. Fuerza 1 dividido en distancia 2 o algo así. Multiplica por la escala, dice. Miren. Para el que respondió, ¿quién era? ¿Iván? Sí, profe, yo. Ah, bien. Bueno, mire, Iván, nosotros estamos en el procedimiento gráfico todavía. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. No estamos con Stevin todavía, estamos con el procedimiento gráfico. Entonces, me baso en las escalas que yo elegí para poder dibujar mi sistema de fuerza. ¿Sí? Entonces, si nosotros dijimos que 1 centímetro que yo dibuje va a representar 1 metro de la realidad, eso quiere decir que, recuerden, yo puse 3 centímetros entre las dos fuerzas, porque la distancia era de 3 metros. Entonces, la resultante va a estar ubicada a 7,5 centímetros de la fuerza 1, que serían, en la realidad, de acuerdo a la escala, 7,5 metros, porque 1 centímetro es 1 metro. ¿Sí? Y la distancia 2, que la medí con la regla y me dio 4,5 centímetros, de acuerdo a la escala que yo usé, van a ser 4,5 metros de la realidad. ¿Se entiende? Ah, bien, profe. Sí, sí, profe. Gracias. Bien, todo es gráfico, ¿sí? No hago ningún cálculo más que trabajar con las escalas, hacer esas divisiones de las escalas, nada más. Ahora sí vamos a hacer el procedimiento analítico a través de la fórmula de Stern, que nosotros sabíamos que me decía que la fuerza 1, todos son módulos, sobre D2 igual a la fuerza 2 sobre D1 igual a la resultante sobre la distancia entre las fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a trabajar con esta relación ahora para el procedimiento analítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que me venía pidiendo ahí un compañero para comprobar? ¿Sí? Bien, a ver, veamos, ¿qué conocemos en esta relación? Fuerza 1, fuerza 2 y distancia. A ver.
Fuerza 1, acuérdense que el gráfico ahora no vale. Yo conozco lo que tengo de edad. Fuerza 1, Dos. Y fuerza fuerza dos. 2, distancia y qué más. O sea, esto. 500 newton sobre D2, que no la conozco porque no la calculé todavía. Fuerza 2, 800 sobre D1. Y la resultante sí la puedo saber porque yo sé que esta resta Son 300 newton. 300 newton y la distancia entre las fuerzas sí la conozco, que son 3 metros. ¿Se entiende? D1 y D2 no la conocemos. Nosotros acá en el método gráfico las medimos y las multiplicamos por la escala, por eso nos dieron estos valores, pero analíticamente no son datos. ¿Sí? Los datos son los que están puestos acá. Las fuerzas, el valor de la resultante, porque es la resta de los módulos, al ser de sentido contrario, y la distancia entre las dos fuerzas paralelas. Entonces ahora, con esta expresión, yo puedo averiguar D1 y D2. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos cuando tengo esta proporción? Esta igualdad, digamos. Recuerden que la proporción son 4. ¿Sí? Estos dos, por ejemplo, el segundo con el tercero, la segunda razón con la tercera, o la primera con la tercera. ¿Sí? Es decir, que armo una proporción. ¿Sí? ¿Con cuál quieren arrancar? Con la segunda y la tercera podemos hacer. Bueno, entonces con estas dos. 800 newton sobre D1 es igual a 300 newton sobre 3 metros. Entonces, ¿cómo procedíamos acá? En una proporción, este sería como X, ¿no es cierto? No lo conozco. Esta es la X, la incógnita. La regla de 3 simples. En la proporción, ¿cómo trabajábamos? Sí, 8 me da. 8. 8 le da, o sea, 800 por 3, así, cruzado. Sí. Sí. El producto de los extremos igual al producto de los medios, es la propiedad. Sí. Por 3 metros igual a 300 por D1 que no conozco. ¿Ven? 800 por 3 igual a D1 por 300. Entonces, para despejar D1, paso el 300 newton dividiendo 800 por 3 metros dividido en 300. Entonces eso me da 3. a ver, hagan bien las cuentas. Me dio 8 8. ¿8 qué? Sí, 8. centímetros. ¿Qué tengo yo acá? 8 Ah, metros. metros, perdón, 8 metros. Metros. Muy bien. Ah, ¿Sí? pero al fin y al cabo serían centímetros, porque un centímetro igual a un metro. Eso era el procedimiento gráfico, pero acá el gráfico no, a este no le interesa el gráfico. Ah, ok. Esto es haciéndolo analíticamente, ¿sí? Es como que el gráfico no me importa. Entre los dos recuerden que va a dar el mismo valor, ¿no? Ah, no, esto es ya. Bien. A mí sí me dio 800 en la hoja cuadriculada me dio 8 centímetros. Oh. A ver, aclaro, chicos. Esto que realizamos acá es el procedimiento gráfico, con el traslado de las fuerzas y todo lo demás, ¿sí? Usando las escalas
¿Vamos? Y a las distancias las medimos, vuelvo a repetir, y las pasamos de acuerdo a la escala al valor real. Ahora lo que estamos haciendo es el procedimiento analítico. Olvídense del gráfico. Analítico. Ahora tendríamos que sacar el D2, ¿no, profe? Ahora el D2. ¿Sí? Usando qué cosa. Esta primera con la tercera. ¿Sí? Es decir, que haré 500. Voy a borrar acá. Vamos a Y borrar sería acá. 500 N por 3 metros igual a 300 N por D2. N es Newton. Acuérdense que la fuerza, habíamos visto las unidades, se mide en Newton. ¿Sí? Entonces, 500 Newton sobre D2, como dijo acá el compañero, igual a 300 sobre 3. ¿Así? Primera con tercera. Multiplicamos cruzado. 500 newton por 3 metros igual a D2 por 300 newton. Da 5 metros. D2 igual a, bueno, pasando dividiendo, 5 metros. ¿Sí? Bueno, esos son los valores exactos. Entonces, D1, 8 metros y D2, 5 metros. ¿Qué nos salió a nosotros en el gráfico? Bueno, a mí me salió porque estoy trabajando con estas semejantes reglas, no sé si están paralelas, el marcador es medio grueso. Me ha dado 4,5 de 2 y 7,5. ¿Ven? Pero los valores reales son 5 metros y 8 metros. Ahora estoy recapitulando por ahí lo que dijo la compañera antes. Capaz que ella con el dibujo le dio 8 centímetros. No sé si era eso lo que se refería. Sí, me daba justo, como hice en Eh, la hoja cuadriculada y analíticamente me coincide, ¿ves? Perfecto. Disculpe, le había entendido mal. Recién ahora entiendo lo que me quería decir. Sí. Sí, A mí mientras. también la distancia 1 me dio de 8 en el gráfico. Perfecto. O sea que han trabajado bastante bien, midiendo bien, prolijo, paralelo. Y fíjense que les da exacto, digamos, de cualquiera de los dos le da lo mismo. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, a ver. Vamos a hacer, sí con Z, muy bien. A ver. Fíjense que acá tenemos, estamos en el 4, ¿verdad? Dice, fuerzas paralelas y sentido contrario. Miren, acá el 5, les decía que hayan analíticamente con la fórmula de Stevin la resultante en el problema 2 y 4. O sea que ya lo hemos hecho el 5 también. ¿Sí? Ahora faltaría que hagamos, por ejemplo, el 2. Halle gráficamente las resultantes de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, ubicadas a 6 metros una de la otra. Y el ejercicio 5 dice que lo halle analíticamente. ¿Está? Bien, vamos a hacer el 2, como repasando lo que vimos en la clase pasada. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si en el método gráfico me puede dar, por ejemplo, 9 analítico menos, o sea, 8 centímetros, así como dice usted. Si en el método gráfico, ¿qué? ¿Me puedes repetir? Ya me puede dar más distancia que en el método analítico. Sí. O sea, ¿Sí? pero digamos,
A ver, ¿cuánto más o cuánto menos es la cosa? Si usted me dice que le dio 7,8, 7,9 en vez de 8, ¿sí? Es por... No, o sea, claro, o sea, en el método analítico, en el método gráfico, en vez de dar 7,5, me da 8,5, póngale. Y en el analítico da 8. Claro, bueno, yo ¿Está lo bien? hice... Sí, sí. Quiere decir que no, medio que no cuido mucho que sean paralelas las fuerzas, ¿sí? Ah, bueno, pues. Siempre tiene que estar cercanos los valores, cercanos, ¿sí? No exactos, quizás, a menos que trabajen muy bien con las reglas, comportamiento y todo lo demás, te va a dar muy cerca o como le dio la compañera que le dio lo mismo, ¿sí? Pero lo que no se acepta es que, por ejemplo, si D1 era, qué sé yo, 8 y a mí en el gráfico me dio 5, eso ya no. O yo lo multipliqué mal por la escala o algo pasó, ¿sí? Recuerden, como dijo ahí un compañero antes, hagamos el analítico para comprobar, ¿me entiendes? O sea, entre los dos métodos es como que se corrige solo. Ah, bien, profe. ¿Me entiendes? O sea, muy lejos no tiene que estar un valor de otro. Bien, vamos entonces a hacer ese otro. A ver, estoy buscando la actividad. Era fuerza. Profe, antes que pase a otro punto, Sí. como que me perdí en el tema de las distancias. En el práctico dice una fuerza, fuerza 1 a la fuerza 2 tenemos una distancia de 3 metros, ¿cierto? Sí, sí. Esa es sería la distancia 1, ¿o no? De No, 3 D. metros. D. O sea, yo tengo las fuerzas paralelas así, por ejemplo. Una Sí. fuerza va para abajo, F2, F1 para arriba. Esta distancia es D. Ah, Supongamos, la resultante está acá, sí. mirando para el lado de la fuerza, el sentido de la fuerza mayor. Bueno, desde la fuerza 1 hasta acá es D1. Y desde la fuerza 2 hasta la resultante es D2. Bueno. ¿Vamos? Sí, porque estaba confundiéndome con el tema de la distancia. Ya no, la distancia entre las fuerzas se llama D. Bueno. D1 y D2 sería distancias de cada fuerza a la resultante. Bueno, entonces la distancia total hasta la resultante sería distancia 1, ¿sí? Desde la fuerza 1. Sí. ¿Sí? Y D2 desde la fuerza 2. Gracias, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el número 2. Tengo las dos fuerzas que son paralelas de igual sentido. F1 tiene 700 newton y F2, su módulo, es de 400 newton. Y la distancia D, ven que es D, es de 6 metros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer al revés. Hagamos primero el analítico y después el gráfico. ¿Sí? Si quieren puedo hacer un dibujito, un esquema nada más, acá sin trazar nada porque es analítico. Entonces voy a decir, a ver, F1 la voy a dibujar para arriba, F1, y F2, que es un poquito más chica, la dibujo, perdón, en el mismo sentido, también para arriba, pero más chiquita. Y esto va a ser D, que es la distancia que hay entre las dos. Ese sería mi sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Por ejemplo, yo elegí, como nadie me dijo, que las dos estén mirando hacia arriba. ¿Vamos? Bueno.
Si son de igual sentido, ¿dónde va a aparecer la resultante? En el medio. Por acá, entre las dos. No sé si justo en el medio, ¿no? Bien, entre las dos. Entonces la resultante, ¿dónde va a estar la resultante? ¿Más cerca de F2 que de F1? ¿Cómo? Más cerca de F1, profe. Muy bien, entonces vamos a dibujarla, por ejemplo, acá. Ahí va a estar la resultante. Perdón, de chiquita me sale. Más cerca de F1 y acuérdense que el módulo de la resultante hay que ir igual. El módulo, el largo del vector, A la suma. a la suma de las dos. ¿Sí? Profe, la consigna decía que las dos fuerzas estaban yendo para el mismo sentido, o sea, por el mismo lado. Sí, dos fuerzas Ah, paralelas ok, de ok. igual sentido. ¿Sí? Ahí le comparto si quiere. Espéreme un minuto. Creo que es esa. Ahí. Ahí lo ve. Sí, sí. Es el 2, ¿ves? Dos fuerzas paralelas de igual sentido. Ah, ya, ya. Bien. Como les decía hace un rato, yo no me dicen si para arriba o para abajo, entonces yo las dibujo para arriba. Acá lo que estoy haciendo es un esquema nada más. No estoy haciendo escala ni nada porque voy a hacer el método analítico. Pero siempre es útil, ¿sí? Hacer un dibujito. ¿Dónde estaría la fuerza? Como para ubicarme nada más. Bien, entonces según la relación de Stevin, como va a ser un método analítico, escribimos F1 igual a R sobre D. ¿Sí? Bien, tenemos el valor de las fuerzas, tenemos el valor de la distancia y sabemos que la resultante tiene módulo suma de los dos. Es decir, 700 más 400 son 1100 newtons. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a hacer el reemplazo. 700 acá. D2 no conozco, no sé dónde está, cuánto vale esa distancia. 400 newton de 1 y la resultante que son 1100 y D sí lo conozco. Serían 6 metros. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahí les dejo a ustedes que averigüen cuánto vale D1 y D2. Ya lo tengo, profe. Muy bien. Recordamos que para averiguar D1 trabajamos con esta proporción, multiplicamos cruzado y despejamos. Para averiguar D2 trabajamos con la primera razón y la tercera y hacemos lo mismo. Bien, a ver, haciendo las cuentas, ¿cuánto le dio? D1 me dio 2,181 metros Bien. y el D2 3,818 metros. Bueno, a ver, ¿alguien más lo hizo? Que pueda verificar que haya obtenido lo mismo. Sí, bien, A mí le da D2 igual. también me dio Sí, lo a mí mismo, me da profe. igual. Muy bien. Bueno, a ver, veamos. ¿Son valores que podemos aceptar o metimos la pata? ¿Qué dicen? D1 me dio 218. ¿Estaría bien que D1 más chico que D2? Sí, profe, porque está más cerca. Muy bien, porque F1 es más grande. Fíjense, F1 es de 700 y F2 de 400. Entonces, la resultante dijimos que iba a estar más cerca
de la fuerza 1. Esto sería D1, 2, 18. Y D2 sería de la resultante a la fuerza 2, o sea, esta distancia. Que tiene que ser mayor porque la fuerza 2 es más chica que la fuerza 1. Por eso me da 3,81. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a anotarla acá. D1, 2,18 y D2, 3,80 y 1,8. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos al analítico. Analítico. Vos sos. Ahora sí, ya no va a ser un dibujito así nomás, sino que vamos a elegir escalas para dibujar fuerzas y para dibujar distancias. Representar distancias. Bueno, a ver. Escucho oferta. ¿Qué escala les gusta? Para la fuerza. Usar Y 1 centímetro para 200 newton. Bueno. Y para la distancia, 1 centímetro, 3 metros. 3 metros. O 2 metros. 2 metros. O 2, sí, o 1, como ustedes quieran, ¿no? Acá lo voy a separar un poquito, me pone 2 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fuerza 1 va a tener un módulo de ¿cuánto? 700 newton dividido en la escala que es 200. $3,5, ¿verdad? La fuerza 2, que tiene 400 newton, dividido en la escala, 2 centímetros. ¿Vamos? Y la distancia entre ambas, si son 6 metros, yo represento con cada centímetro 2 metros, serán 3 centímetros. ¿Sí? Siempre divido la escala, perdón, la distancia, el valor real, en la escala. Bueno, vamos a dibujar entonces. Vamos a situar la fuerza. A ver. Voy a usar esto más chiquito. 3. Vamos a dibujarlo por acá. 1, 2, 3. Ahí estaría la distancia. Recuerden que con la escuadra yo puedo dibujar en forma perpendicular. ¿Sí? Entonces, fuerza 1, 700, 3,5. 1, 1, 2, 3. Por ahí. Ahí estaría mi primer vector. Y el segundo vector, dijimos que tenía 2 centímetros. También perpendicular.
Ahí está. F2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pueden representar? ¿No tienen problemas? No, profe. ¿Se entiende cómo se trabaja con las escalas? Sí. Muy bien. Entonces vamos al procedimiento gráfico. A ver, ¿qué nos decía? Que pasemos una de las dos fuerzas a la otra fuerza. A la O sea, dirección de F1, la otra. F2. Bueno, sin Sí. cambiar el sentido. Sí, sin cambiar. Bueno, entonces lo voy a dibujar acá con A. Acá estaría sobre, ven, yo lo dibujo ahí un poquito salido para que se distinga, pero ahí estaría sobre, este sería F1'. ¿Ven? Traslado F1 sobre la dirección de F2 sin cambiar el sentido. Ahora, ¿qué hacemos? Movemos Trasladamos F2. F2 a F1 cambiando el sentido. Muy bien. F2 sobre la dirección de F1, pero esta sí da la vuelta. Entonces serían así. F2'. ¿Vamos? Entonces ahora unimos las dos fuerzas que trasladamos, o sea, las primas, así, los extremos así, ¿está? Y donde se cruza con la línea que une a ambas fuerzas, digamos, que me indica la separación, por acá pasaría el resultado. ¿Sí? Sabemos que esta resultante va a ser paralela. Así, paralela. ¿Y cuánto tenía? El módulo era 1100, ¿no es cierto? Sí, que era la suma de las dos, 1100. Muy bien, entonces la resultante tiene módulo 1100 newton, 1100, y pasado a escala sería dividido en 200. 5,5. 5,5 centímetros es la resultante. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 para mí, por ahí. Entonces, por ahí sería la resultante. Esto. ¿Va? Para medir, obtener las distancias en forma gráfica, usamos las reglas y decimos, de fuerza 1 hasta la resultante hay 1 centímetro, tengo yo 1,2 centímetros, y acá hasta acá tengo 1, 2. Pongámosle así redondo. Para mí, de 1 midiendo me da 1 centímetro. Y de 2, que sería esta distancia, me da 2 centímetros. ¿Sí? Ustedes lo van a poder hacer mejor porque tienen una regla para medir mejor que yo, hacer el pizarrón. Entonces, ¿cuánto sería en la realidad? De 1. Ahora multiplico por la escala, a ver. 1 centímetro son 2 metros. Entonces de 1 son 2 metros en la realidad.
¿sí? Y de 2 son 2 centímetros. Por 2 serían 4 metros. ¿Sí? Esos valores que obtengo yo son de forma gráfica. Fíjense cuál era lo analítico, lo real. Yo lo había anotado por acá. ¿Ves? D1, 2, 18. A mí me dio 2. Y D2, 3,8. Y a mí me dio 4. ¿Se ve? Estos valores son Sí, aproximados. Estos valores son los verdaderos, los exactos. ¿Sí? Así como le decía al compañero hace un rato. D1 me dio 2. Acá es 2,18, 2,2. O sea, está sí, están como cercano. redondeados, sería, ¿no? Claro, es aceptable el valor que yo tengo. ¿Ves? 4, 3,8. Cercano a 4. ¿Ven? 2 milímetros de diferencia. ¿Sí? Todos esos errores, todo ese error que hay acá entre esto y esto, y es porque yo trabajo con un marcador de punta gruesa, ¿sí? Por ahí cuando el traslado no son paralelas, y todos esos otros cuidados que hay que tener, y bueno, ahí están metidos en la diferencia que hay entre los valores que yo mido y los valores que me dan en realidad. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando las fuerzas tienen la misma dirección, digamos, se suman. Los módulos se suman. Los módulos se suman cuando tienen la misma dirección. Y si no, se Claro. restan. Y Ah, son de sentido contrario, los módulos se restan. ahora me dio más justo, me dio 2,1 y 3,8 la distancia en el gráfico. Así estuvo Ah, más cerca. bien. Bueno, quiere decir que está mejorando un poco ahí el procedimiento gráfico. Muy bien, Rodrigo. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna duda sobre los procedimientos? Porque hay algunos chicos que hablan y hay 2, 3 que hablan y hay 35 en total. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió? Muy bien. Ahora, les voy a dejar, vamos a terminar acá la clase y les voy a dejar de tarea para arrancar el jueves. El otro ejercicio que queda, a ver. Vamos a verlo. Ahí está. El 3. Bueno, 2 personas transportan un cuerpo de 600 suspendido en una barra de 4 metros. Si el cuerpo se ubica a 0,80 de la persona que va adelante, ¿qué fuerza hace cada persona? Ese sería el 3 para que lo hagan ustedes. Y recuerden el 1, que tiene que ver leer estas afirmaciones y decir si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Entonces el jueves arrancamos la clase corrigiendo estas dos cosas. Eso ya está en el campus, profe. La actividad sí, Ah, bien. sí. profe, ¿cuándo van a estar las notas de física del examen? Durante la semana las corrijo, yo igual les informo por el grupo, ¿sabes? Ok. Muy bien. Profe, ¿hay repertorio? Les Evaluación comunico. de trabajo Voy a práctico. preguntar y les aviso, ¿sí? Bueno.